Muy bien, amados hermanos, vamos a tener en esta mañana, hoy, la clase teológica interactiva de manera especial. Y tenemos acá, vamos a compartir pantalla. Como siempre, es la costumbre que una vez por allá tenemos una presentación aquí de lo que estamos avanzando para gloria y honra del Señor. Aquí tenemos, muy bien. Excelente, ahí está. Entonces, ¿de qué se trata la clase de hoy, la clase especial de hoy? Pues de la presentación bíblica, de los fundamentos bíblicos, de lo que ha sido la ejecución y la evaluación del proyecto Eclesía. ¿Cómo así? ¿Cómo se ha ejecutado y cómo se ha evaluado lo que hemos mencionado muchas veces, el proyecto Eclesía? Y el objetivo de la clase de hoy es reconocer, que todos ustedes puedan reconocer los pasos bíblicos que hemos tomado y los aspectos importantes en la ejecución y evaluación del proyecto Eclesía 2021-2022. Pero primeramente, haciendo una remembranza para los hermanos y amigos nuevos. Los hermanos y amigos nuevos son Meredith, ¿quién más? Hermana Irene, Raquel y todos los hermanos más nuevos, ¿verdad? Esto que vamos a presentar, lo presentamos por primera vez en enero 2020, pero casi todos los que estaban en ese momento hoy no están. Entonces es necesario que lo poco vamos a compartir porque casi todos los que están aquí no lo vieron. Ya. Entonces, vamos a ver cuáles han sido los pasos bíblicos de el proyecto Eclesía. Pero ¿qué es el proyecto Eclesía para los más nuevos que están con nosotros? El proyecto Eclesía es un plan de trabajo, un plan ministerial que tiene la congregación. Eso es el proyecto Eclesía. El proyecto Eclesía fue un plan que se presentó a los hermanos administradores o líderes del año 2019. En aquella época seguía siendo nuestro hermano Luis García, pero también había otro hermano, Pablo López, nuestro hermano Pablito López, que eran en ese tiempo dos administradores. Entonces nosotros les presentamos el proyecto Eclesía, que era un plan de trabajo de todos los ministerios. La idea era presentarlo, los hermanos lo aprobaron y luego teníamos estos pasos para poder implementarlo, para poder llevarlo a feliz término, a ejecución. ¿Por qué el plan se llama Proyecto Eclesía? Porque la palabra proyecto significa plan y la palabra eclesía significa iglesia. Es una palabra en griego. Eclesía es iglesia. Entonces, decir proyecto eclesía es decir plan de la iglesia, o plan eclesial, o plan eclesiástico. Efectivamente, el proyecto Eclesía es el plan de Dios para salvar al mundo a través de un grupo, de una comunidad genuina de fe que se llama la Eclesía. Entonces, de eso se trata el proyecto. Es un conjunto de ideas, un conjunto de estrategias bíblicas con principios espirituales. Entonces, ¿cuáles han sido los pasos? Y cuando vayamos a ver los pasos, van a ver que varios de esos pasos son ideas también y estrategias bíblicas que hemos implementado en la congregación que antes no se había implementado, pero por la gracia de Dios ahorita ya lo estamos implementando. Son 7 pasos. El primer paso que hemos dado para implementar el proyecto después del 2021 y 2022, porque en el año 2020 fue un break, un stop para mientras, por lo de la pandemia, aquí se cerró 9 meses el edificio. Entonces, enero, febrero, marzo, estuvimos con el proyecto iniciándolo a compartir, pero luego se vino la pandemia. Y el segundo domingo de abril dijimos, vamos a cerrar. El tercer domingo de abril del 2020, gracias a Dios fue el primer día en que transmitimos un culto virtual y gracias a Dios hasta el día de hoy no hemos terminado. Y vamos a llegar hasta donde Dios, nuestro Dios, quiera. Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Amén. Entonces, el primer paso que comenzamos a dar en el 2021 y en el 2022, lo podemos ver acá en la siguiente diapositiva. Enero, preparación, ejecución y evaluación del proyecto.
enero de 2021 a diciembre de 2022, todo ese tiempo comenzamos con el paso 1. ¿De qué se trata el paso número 1? El paso número 1 es la reflexión espiritual constante. Debió de ser así. Es decir, me expliqué mal ahí. Todo plan debe tener este paso. ¿Ya? Es un paso que todo plan debe tener. ¿Por qué? Porque el paso número 1, reflexión espiritual constante, significa que lo primero que tenemos que hacer antes de prepararnos para hacer cualquier cosa es conectarnos en lo espiritual con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es lo primerito. Nos encomendamos al Señor, Señor, este es el plan. Entonces, a eso se le llama reflexión espiritual constante. Ese es el primer paso. En este primer paso conlleva un plan específico dentro de todo el proyecto. Ese plan se llama plan de la pastoral interna. ¿Qué significa pastoral interna? Pastoral es el cuidado que los líderes de cualquier iglesia dan a los miembros, ¿ya? Ese cuidado pastoral. Entonces, la pastoral interna significa el cuidado que debemos de dar hacia el interior de los servidores o del equipo de trabajo o del staff. ¿Por qué? Porque dijimos aquí, normalmente en una iglesia, el problema está en que nosotros nos enfocamos en cuidar a los miembros, cómo están en lo espiritual, que no se dejen de congregar, etc. Pero ¿quién cuida la salud espiritual de los que son servidores? Muchas veces no pasa eso. De eso se trata el paso número 1, reflexión espiritual constante. Ejecutar un plan llamado plan de la pastoral interna. Ese plan tiene como objetivo velar por la espiritualidad y la salud cristiana en todos los miembros del equipo de trabajo de líderes y servidores. Antes, por ejemplo, en la congregación no existía un plan ni un sistema de seguimiento para velar precisamente por la salud espiritual de los servidores. No estaba antes eso en funcionamiento en la congregación. Pero ahora, gracias a Dios, sí. Entonces, todo aquel que comienza a servir o se involucra al ministerio entra dentro de un sistema de seguimiento de su espiritualidad. Entonces, si el líder o el servidor se está desviando en su salud espiritual y cristiana, ya no es un gran problema como era antes. ¿En qué sentido? En que hay un sistema de seguimiento espiritual. Cuando una iglesia no tiene un plan de seguimiento de la espiritualidad de sus servidores y líderes, pues uno no hace mucho. Como miembros solo miran cómo se pelean entre ellos. Y como líderes y servidores, pues igual, no hay mucho que hacer. Pero este plan de la pastoral interna tiene un conjunto de actividades y procesos para que cuando uno se desvíe, entonces los demás hermanos del staff, que son administradores, que son servidores que están en cargos, le den ese seguimiento. Mire. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mire bien. El plan es para velar por la salud espiritual. Está siendo ejecutado por el líder de la pastoral interna para cumplir lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ahí está el texto base de este plan. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo primero del plan de la pastoral interna es que cada servidor debe, y siempre nos recordamos mutuamente eso, es que debemos de cuidarnos a nosotros mismos primero. Primerito. Antes de cuidar al miembro, ¿qué pasó con el miembro aquel que no se congregó? Antes de cuidar al miembro, yo me tengo que cuidar, ¿sí o no? Me tengo que cuidar. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo que nos dice Hechos 20:28. Ustedes, dice el texto, deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Aquí están dos cosas que Pablo le dice a los obispos en su momento. En nuestro caso tenemos un liderazgo, entonces mientras tanto se tiene que cumplir esa función de toda forma. Entonces Pablo le dice, ustedes primero deben cuidarse a sí mismos y cuidar a todos los miembros de la iglesia, pero en segundo lugar. Entonces, ¿quién tiene prioridad para cuidarse?
al que es servidor del staff, al que es administrador. El primero que hay que cuidar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si un líder o un servidor cae, ¿quiénes caen después con él? La iglesia, o los miembros, o los que lo seguían. ¿Correcto? Entonces, correcto, sí, pero si cayere, entonces eso es el resultado. Entonces, en la iglesia podemos ver que hay líderes o pastores o servidores que cuando caen, y no necesariamente caen en pecado, sino que pueden desligarse, tal vez. Se van de la iglesia o se van del ministerio, eso siempre genera una consecuencia negativa en cuanto al número de miembros, por ejemplo. Entonces, por eso es que aquí dice, cuídense a sí mismos primero y cuiden luego a los miembros de la iglesia de Dios. Entonces, el más importante para cuidar es el que es líder, administrador, servidor, encargado, director de un ministerio, el principal. Porque si ese cae de cualquier forma o se va, habrán otros que lo van a seguir por diferentes razones. Porque me caía bien, porque me agradaba, porque injustamente lo sacaron, entonces yo también me voy. Eso siempre pasa, mire. En todas las iglesias que he estado siempre pasa eso. Entonces, el objetivo es para cuidarnos primero nosotros y cuidar al staff, por eso siempre hemos hablado, cuidar primero a los servidores, que estemos unidos. Un staff unido, tenemos como en resultado una iglesia unida. Un cuerpo de servidores, un liderazgo unido, genera una iglesia unida. Porque si hay 2 o 3 peleándose y para mayor remate, esos 2 o 3 están agarrando, entonces va a haber una división. Entonces, eso es lo primerito. Por eso todo aquel que quiere servir y predicar entra dentro de este sistema. Porque si está fuera o al margen del sistema, genera división por lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto está pensado de manera estratégica de largo plazo. Entonces, después dice, recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Primero, a ustedes mismos, administración, staff, y luego a todos los demás miembros de la familia de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Excelente. Ese es el primer paso. De enero de 2021 hasta la fecha, gracias a Dios. Luego tenemos el segundo paso que hicimos para implementar ese nuevo proyecto Eclesía que fue aprobado, gracias a Dios, desde octubre de 2019. El segundo paso fue que establecimos la motivación para implementar el nuevo proyecto. ¿Qué hicimos para motivar a todos a que se involucraran al proyecto? Bueno, primero fue que se comunicó este proyecto a todos los niveles. Primero líderes, luego encargados de los ministerios y servidores y finalmente a la iglesia en general. Era la época de diciembre de 2019, enero de 2020 y dijimos, tenemos un nuevo proyecto, necesitamos que todos los servidores vengan al curso de actualización ministerial para que conozcan el proyecto. Antes de implementarlo, lo damos a conocer. Y así todos, tomados en cuenta, puedan no solo conocerlo, sino examinarlo a ver si se puede mejorar. ¿Qué ideas teníamos? O sea, estaba sujeto a discusión también. Entonces, enero de 2020, febrero de 2020, todos los hermanos del staff en su momento lo vieron y dijeron, esto está conforme a la palabra, gloria a Dios, vamos con todos los fierros. Eso dijimos. Entonces ahí se comunicó, también a la iglesia se comunicó en el 2020, enero y febrero. Después dice, y finalmente a la iglesia, se comunicó y capacitó a través de las tecnologías de la información y comunicación, material impreso, afiches, volantes, clases, capacitaciones, prédicas y seminarios. ¿Cómo dicen? Se comunicó el plan haciendo énfasis en los beneficios y ventajas para motivar su apoyo e involucramiento. Después de eso se gestionaron redes sociales para la iglesia y así comunicar el plan. Se realizaron visitas a las casas para promocionar el proyecto. Se buscaron hermanos descarriados para su restauración. Se establecieron reuniones semanales como las actualizaciones y posteriormente mensuales como administración y mensuales como administración para desarrollar el proceso administrativo. Entonces, ese punto es el paso 2 que hicimos
enseñarles el proyecto a todos para motivarlos y decirles, ve, este nuevo plan que vamos a hacer en la iglesia. Excelente, gloria a Dios. ¿Para qué? Para tener estas mejoras, estos beneficios, para que haya una mayor organización, una pastoral interna que cuida a los servidores, ministerios, etcétera. Hicimos el paso 2. Pero ¿dónde está bíblicamente fundamentado esto? Primero en los Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Por eso hicimos un plan ordenado para implementar estos pasos. Y el segundo texto es Nehemías 1 al 8 y 17 al 18. Y vamos a leer ese texto. Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y este texto se trata del proyecto de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías fue y construyó los muros de Jerusalén. Entonces, él hizo un proyecto de reconstrucción. Y en ese proyecto utilizó muchos principios bíblicos que ahora lo estamos usando o lo hemos usado gracias a Dios. Nehemías 2, 1 al 8 dice así. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro se nota triste, pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces tuve miedo por lo que me decía el rey. Le dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides para resolver esto? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué el tiempo. Además, le dije al rey, si le place al rey, deme cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Palabra de Dios. Amén. ¿Qué tenemos aquí entonces? Nehemías tuvo un plan primero para edificar los muros de Jerusalén. Eso es lo primero que vemos aquí. Así como él tuvo un plan, nosotros hacemos un plan llamado Proyecto Eclesía. ¿Cómo sabemos que hizo un plan? Porque cuando le preguntó el rey, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en hacer esto? Significa que él tenía un plan hecho. Porque si él no tiene nada planeado, entonces ¿cómo va a decir cuánto se iba a tardar? Entonces, ahí estaba el plan. Después de eso, vemos que él solicitó recursos. Un proyecto, cuando hay una planificación, contabiliza los recursos necesarios para hacer ese plan. Vemos entonces los principios de planificación en Nehemías. Los principios de la gestión de un proyecto en Nehemías. Solicitó autorización. Y eso fue lo que primero hicimos acá. Primero presentamos el proyecto a los administradores y dijeron, excelente, vamos con todo. Lo aprobaron al 100%. Así como Nehemías pidió cartas de autorización. Porque Nehemías probablemente dijo, de nada me sirve que el rey de boca me diga que sí, está bien. Por eso él solicitó cartas de autorización. ¿Por qué? Porque entonces si él va y digo, voy a reconstruir los muros de Jerusalén, lo detiene la gente y le pregunta, ¿qué vas a hacer? No, es que yo quiero que voy a hacer esto. No, ¿y quién te mandó? El rey me dijo. ¿Cuál rey? De boca no funciona, ¿sí o no? ¿Qué pasó entonces? Nosotros aquí presentamos el proyecto Eclesía y los administradores lo aprobaron e hicimos un acta. Entonces, ahí estaba la autorización espiritual para implementar con todos los fierros, con la ayuda de Dios, el proyecto Eclesía. Después de eso, nosotros vemos en el 17 y en el 18
otros principios espirituales. Dice así, les dije, aquí ya había llegado Nehemías a Jerusalén y iba a comenzar a reconstruir los muros. Entonces dice aquí, les dije pues, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Este versículo 17 nos dice cómo Nehemías comenzó a motivar a la gente de Jerusalén para emprender el proyecto de reconstrucción de los muros. Pero yo me pregunto, y ahí nos preguntemos para analizar este punto, porque ¿cuál es el paso 2? Establecer la motivación para implementar el proyecto. ¿Por qué este paso es importante? Porque si uno no está motivado para implementar algo, no se va a implementar. Ahora, ¿cómo se establece la motivación? Señalando la necesidad. La necesidad que señala Nehemías es, miren, el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, los muros están caídos. Nehemías señala el oprobio y la necesidad que había. ¿Por qué es necesario señalar la necesidad? ¿Acaso la gente de Jerusalén ya no sabía que estaban así? Sí, sabían que no tenían muros levantados, sabían que las puertas estaban consumidas por el fuego y Jerusalén estaba desierta. Pero ¿cuántas décadas habían pasado? Había pasado muchas décadas desde que Jerusalén estaba así. Y la pregunta es, ¿y por qué nadie había hecho algo hasta ese momento? Porque muchas veces nosotros nos puede pasar dos cosas. Uno, no ver la necesidad que hay para hacer algo. Esta gente sí veía la necesidad. Y es lo que puede pasar, la segunda cosa. Yo sé la necesidad, pero no hago nada porque no me interesa. No asumo la responsabilidad. O puedo decir, bueno, no es mi responsabilidad porque no está dentro de mi responsabilidad. Es decir, no puedo hacer nada para mejorar o cambiar las cosas. La mayoría de las personas así somos. Vemos una situación que está mal, está negativa, y lo que hacemos es solamente, bueno, ni modo. O señalar lo malo y quejarnos de las cosas que no deberían ser o que están mal, pero no tomamos ninguna acción para mejorar ni nosotros mismos ni nuestro entorno. Entonces la gente de Jerusalén había pasado mucho tiempo acostumbrada a vivir sin muros. Mire, así nosotros como miembros de una iglesia podemos acostumbrarnos a vivir sin muros durante décadas, porque tal vez o no vemos la necesidad o ya nos hemos acostumbrado a, sí, aquí las cosas siempre las hacemos así y ya está. Y nunca mejoramos. Y nunca digamos, a ver, vamos a mejorar. ¿Cómo mejoramos entonces? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Entonces, vienen los administradores y dicen, no, necesitamos emprender algo nuevo con la ayuda de Dios. Tenemos que armar algo nuevo para gloria y honra del Señor. Tenemos que ser mejores. ¿Por qué? Porque aquí habían pasado muchos años y estábamos así como que disminuyendo poco a poco la asistencia, porque antes de aquí había pasado divisiones, desacuerdos entre lo primero que dijimos, el paso número 1, el plan de la pastoral interna. El plan de la pastoral interna, ¿qué decía? Cuidar a los servidores y líderes de su espiritualidad. No hay eso, los líderes no se cuidan su espiritualidad, pelean, se van, yo me voy de aquí, me voy a otro lado, el otro así y división. Ahí entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo, de la doctrina y a sí mismo, a ustedes mismos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros nos encontramos al día de hoy acá. Porque uno dice, ¿y cómo llegamos hasta aquí? Uno conoce cómo llegamos hasta aquí al conocer la historia. Y ya entre todos ustedes pues me han dado esa información en el diagnóstico para conocer los antecedentes históricos de la iglesia. Entonces, ahí se puede ver, ustedes mismos lo han compartido, cómo por falta de pastoral interna
por falta de cuidar la espiritualidad, tanto en el individual como en el equipo del staff, antes no se llamaba staff, pero en un equipo de servidores es lo mismo, tenemos estas dificultades. Entonces, viene la iglesia y antes, por ejemplo, mire bien, antes a mí me cuentan que se llenaba, se fuleaba de gente hasta allá. Luego había, ¿qué más había? Hasta un kinder había, una escuela de preescolar. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Dónde está la sostenibilidad de los proyectos en largo plazo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la época gloriosa? Cuando algo es de Dios, algo perdura. ¿Por qué no hoy lo tenemos todavía con nosotros? ¿Por qué no? Plan de la pastoral interna. Cuida de ti mismo y de la doctrina y de los del staff. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y los que te oyen. Por eso el paso número 1 es fundamental. Luego de eso, entonces, la iglesia comenzó a acostumbrarse a solamente congregarse el domingo. Esa era la situación diagnóstica por la cual los administradores dijeron, necesitamos una persona que se dedique a tiempo completo a la obra. ¿Por qué? Porque los miembros se habían acostumbrado solamente a asistir el domingo, pero no estaban activados. La alabanza estaba desactivada y todavía falta activarla más. No es que hemos llegado ya a la meta. El nivel de alabanza, todo deprimente. El nivel de involucramiento, el nivel de compromiso, de asistencia. Entonces, solo el domingo era. No habían tribus, no habían grupos, no había coinonías. Habían 2 principales actividades nada más. El culto dominical y el del martes, que eran las oraciones. Pero ¿por qué no encontramos ese punto? Es que los administradores, no, ellos hacían lo mejor que podían hacer. Conforme a su edad, su capacidad, su salud, lo mejor. La cuestión es, los años atrás, todos los años, porque eso es largo plazo. Todo lo que hacemos hoy en el largo plazo se mira después. 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, hasta llegar a todos los acontecimientos. Y ahí está el análisis histórico que hicimos en el diagnóstico. Entonces, las personas cuando pasan las cosas se acostumbra uno a lo negativo. Sí, no cantamos tan bien, pero yo cumplo con venir, ya está. Aunque no cantemos tan apasionadamente. No, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo bueno fue que la administración tuvo la iniciativa de implementar el proyecto. Eso fue lo buenísimo, porque la mayoría de los cambios suceden para mejorar cuando es desde la administración. Porque tal vez el miembro dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Si ellos son los líderes. Así que, ¿qué puedo hacer yo? Sí, ahí es comprensible. Por lo tanto, comenzó desde arriba abajo, en el sentido organizacional, y establecer la motivación para indicar, hermanos, tenemos que ser mejores. Pero mejores en el correcto sentido. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, el crecimiento que queremos experimentar, la visión y la misión a cumplir es que esta iglesia sea una iglesia de discípulos fieles al Señor. No que tengamos una gran cantidad de personas, pero que sean infieles, a tal punto de que pasa cualquier cosa y de repente se van, demostrando que nunca fueron verdaderos discípulos fieles al Señor. Porque el que es un verdadero discípulo fiel al Señor persevera hasta el final, pase lo que pase, estén los administradores que estén. Ese es un discípulo fiel al Señor. Entonces, vimos que pocos fueron realmente discípulos fieles al Señor. Pero no solo hablo de la asistencia, la mera asistencia dominical, sino de ser una iglesia adoradora, apasionada por cantar. Porque si usted no es apasionado por cantar, no puede decir, he sido fiel porque nunca me he ido de aquí. Pasión por la alabanza, pasión por la adoración, la coinonía con otros hermanos o solo del saludo no pasamos. La madurez, el servicio, la evangelización. Eso también es ser discípulo fiel. Entonces, la misión de la iglesia ahora está redactada así. Hacemos discípulos fieles al Señor a través del evangelio creativo de Jesús para vivir una vida de amor a Dios en nuestro prójimo. Entonces, el que está aquí, el que está conectado es porque gracias a Dios está luchando por ser verdaderamente un discípulo fiel al Señor. No solo que asistamos, porque podemos aquí llenar el edificio con muchas actividades, con muchas cosas geniales. Atraigamos a hermanitos que tengan más dinero para que ofrenden más.
Y a esas personas no les digamos muchas cosas porque son los que generan dinero, pero a los que tengan menos, pues ahí sí le hablamos un poco más de la palabra, con tal de llenar el edificio. Eso se puede hacer, fíjense, y se llena el edificio, pero no es lo que manda la palabra. Correcto. Entonces, ¿cuál hubiera sido la estrategia para llenar el edificio? Número 1, atraer hermanos que ofrendan. A eso no hay que criticarlo, nada que ver. No hay que señalar ningún error ni falla. Los queremos aquí que ofrenden. Sí, de entrada, ese sería lo primero. Y así podemos inventar estrategias. ¿Pero qué? Hay una necesidad espiritual. Una necesidad espiritual. Que ahora, en ese momento, estábamos viendo. Entonces, ahí se estableció la motivación para implementar el nuevo proyecto. 17. Luego dice el 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así forzaron sus manos para bien. Y esto es lo que le estoy comentando ahorita un poco de la iglesia. De cómo los administradores me dijeron, hermano Arcia, aquí podemos trabajar. Amén, gloria a Dios. Este es el proyecto. Del proyecto Eclesía. Entonces dijeron, vamos a ver lo primero. Excelente, aquí está. ¿Está bien? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a trabajar sobre eso. Y luego aquí reunimos a todos los servidores, casi todos porque algunos no quisieron, y les presentamos. Dijimos, amén, vamos manos a la obra. Enero, febrero. Y el primer domingo de marzo creo que aquí pasamos todos los hermanos del staff y se los voy a pasar por foto a la fraternidad para que conozcamos los hermanos. Cómo era al principio y ahora cómo estamos hasta el momento. Y aquí dijimos, amén, gloria a Dios, vamos con todos los fierros. Excelente, vamos hacia allá. Pero nos golpeó la pandemia del COVID-19. Y esa es otra historia. Y ahí nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera venido pandemia? Y ahí estábamos todos los del staff. Ya lo habíamos visto el proyecto, estábamos ya para emprenderlo, estaba todo. Y después volvimos a reiniciar de cero, desde el 21 al 22, más lento por lo mismo. Pero Dios hace las cosas geniales y excelentes. Tal vez hubiera sido otra historia si la pandemia no hubiera venido. Tal vez fue necesario que la pandemia viniera y disminuyera la asistencia para que hoy, aquí y los que están conectados se encuentren los que realmente Dios quería que se encontraran para trabajar en la obra. No lo sé. Correcto. Entonces, eso siempre me preguntaba, Señor, ¿por qué vino pandemia? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera venido pandemia? Todos los del staff, todos los bonitos que lo van a ver en la foto, hubiéramos seguido trabajando al 100%. Todos estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo, lo vieron bien el proyecto, todos estaban animados. Y se vino la pandemia. Al venirse la pandemia se cerró el edificio por 9 meses. Y eso ocasionó que muchos dijeran, ya no voy a estar en esa congregación. Y tuvimos que reiniciar de nuevo en el 2021. Entonces dijimos, Señor, ¿acaso no querías trabajar con esa generación y quieres ahora trabajar con los que están ahora? Eso me pregunto yo. ¿Y qué podemos hacer ahora? Y bueno, trabajemos para gloria y honra del Señor. ¿Cuántos quieren trabajar en la obra? Amén, ahí está. Y puede que tal vez, mire, y pensándolo bien, puede que tal vez nunca hubiéramos ido allá donde el hermano Bismar, por ejemplo, a visitarlos en una época que era la época indicada para que luego todos ellos vinieran acá a la iglesia y hoy estuvieran fieles con nosotros. Tal vez no hubiera pasado eso jamás si la pandemia no hubiera venido. Tal vez no estuvieran ellos con nosotros. Ni la hermana Lilian estuviera acá, tal vez no hubiera pasado algo. Pero ¿por qué ahora Dios nos une a nosotros? ¿Para glorificarle? Amén. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Amén. Ahí está. Entonces, se estableció la motivación, pero se cortó eso. Pero ahora, en el 2021, comenzamos de nuevo a hacer eso. Verso 18. Ahora viene la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva dice el paso número 3. ¿Qué se hizo el paso 3? Aquí está. Paso número 3. Dice, ahí está. Esto fue desde enero a junio del 2021, rescatando todo lo anterior. Y luego el paso 3 es este. Realizar un análisis situacional exhaustivo. A medida que la iglesia se volvía cada vez más motivada por el proyecto, se realizó un análisis
a través de un diagnóstico eclesial completo para hacer ajustes al proyecto, afinamientos, conformándose así una base de datos en Google Drive. Nehemías 2, 11 al 16. Vamos a leerlo. ¿Quién tiene Nehemías? Alguien que pueda leerlo. Nehemías, capítulo 2, verso 11 al 16, donde vemos que Nehemías primero hizo eso. Hizo un diagnóstico para conocer la situación de la iglesia y así poder mejorar y establecer el proyecto. Capítulo 2, versículos 11 al 16. ¿Qué dice? Amén, excelente, muchas gracias. ¿Qué vemos aquí desde el versículo 11 al 16? Que Nehemías, antes de compartirles la idea que tenía, incluso la idea de reconstruir los muros de Jerusalén, primero hizo un análisis situacional exhaustivo. Hizo un diagnóstico de cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Antes de reconstruir los muros, analiza cómo estaban los muros. Y si usted lee aquí, dice que él salió en la noche con algunos para inspeccionar cómo estaban los muros. Fui de acá para allá, subí de noche al torrente, dice, observé el muro, cómo estaba caído. Y no sabían los oficiales dónde había ido. Eso fue antes. Entonces, en este paso 3 fue donde se hizo el diagnóstico. ¿Y qué fue el diagnóstico? Un conjunto de encuestas que hicimos a los hermanos para que pudieran darnos su evaluación. Y no solo la encuesta a los hermanos, sino un análisis completo de todo lo que era la iglesia. Evaluación de las actividades, la asistencia, las finanzas, las redes, todo lo que tenga que ver con la iglesia, un diagnóstico y los resultados de lo que ahora estamos viendo en las actualizaciones ministeriales. Entonces, ese principio de hacer un diagnóstico antes de ejecutar el plan, ¿de dónde lo tomamos? De Nehemías. Cuando Nehemías, antes de hacer el plan de reconstruir los muros, él analiza cómo están primero los muros. Antes de hacer un proyecto en la iglesia, uno analiza cómo está primero la iglesia para ejecutar entonces el proyecto. Y eso fue el paso 3. Luego el paso 4. ¿Qué dice el paso 4? Y aquí en el siguiente diapositiva, en el paso 3, se va a fijar que desde abril hasta diciembre del año pasado, todo ese tiempo de diagnóstico. Viene el paso 4. Planificación de la dirección y las operaciones de los ministerios pendientes. Luego de que se obtuvieron los primeros resultados de los análisis, se prosiguió a la planificación en detalle de los siguientes ministerios, o de los ministerios. También se realizó un análisis del impacto del cambio que ha venido realizando el proyecto en los individuos más afectados, el impacto del cambio en los sistemas afectados de la iglesia. Se trabajó en un plan específico para integrar el cambio en la iglesia y revisar el plan para medir el éxito del cambio propuesto por el proyecto. Finalizar la definición de responsabilidades individuales, o sea, cada cargo tenía su función específica, y terminar de capacitar en esa dirección, anunciar los anuncios de los cambios faltantes y siempre promover sus beneficios. Nehemías 2, 17 y 18, que ya lo leímos, y luego el 3.1. Y el capítulo 3.1 dice así: entonces
se levantó al sumo sacerdote Eliasib con su hermano y sacerdote y edificaron la puerta de las ovejas, etcétera, etcétera. Comenzó entonces la ejecución de los planes ya. Después de hacer ese diagnóstico, Nehemías organiza a todos y comienza cada uno en su tramo a ejecutar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En el caso de nosotros, el paso 4 fue esto: comenzar con los resultados del diagnóstico, los planes de los ministerios. Y comenzó el plan del ministerio Coinonía con las tribus, y comenzó el plan de adoración para mejorar la alabanza, entre otras cosas más, con la ayuda de Dios. Comenzó el plan del discipulado raíces, comenzó el plan de la evangelización, comenzó el plan de la restauración, esos como principales. Y además de eso, como Nehemías, la organización de todos los servidores con sus funciones específicas. Y esto se llama responsabilidades, definición de responsabilidades individuales. Y esto es fundamental, no solo para mejorar el trabajo, sino para evitar dificultades en el ministerio. Porque así, por ejemplo, alguien tiene un cargo y como ya sabe lo que tiene que hacer, eso se llama definir funciones, entonces no choca con las funciones de otro ministerio o de otro cargo. No choca, no hay esa, no, es que a mí me tocaba, ¿cómo es eso? No. Entonces, gracias a Dios, mire qué bonito, lo que menos hay en el staff de la iglesia son pleitos, desacuerdos y desorganizaciones. Gracias a Dios es lo que menos hay eso. Gracias a Dios, porque cada uno tiene definidas sus funciones y actividades en un tiempo específico y un objetivo específico. Hermano Isidro, pregunta. Amén. Amén, excelente. Mire qué chévere. Efectivamente así es. Cuando uno está en lo espiritual y los demás están en lo espiritual, entonces todo pasa genial. Pero si uno no tiene el interés espiritual o el objetivo espiritual, entonces no va a pasar nada. Entonces, luego caemos al paso número 5. Y el paso número 5, primero fue el paso 4, la planificación de los ministerios, y luego en sí, el paso 5, la implementación de los planes ministeriales del proyecto. Y siempre ahorita, cada vez se me viene a la mente eso, y siempre me sigo preguntando, ¿por qué, Dios mío, vino la pandemia? Porque todos ya estaban en sus cargos, todos estaban en sus ministerios, todos ya estaban a punto de ejecutar los planes, y yo me sigo preguntando, ¿por qué, Señor, no quisiste que en ese tiempo implementáramos todo, sino que hasta ahora y con menos personas? Pero puedo decir que esas personas que están, gracias a Dios, son fieles para gloria y honra del Señor. Realmente tienen ese interés espiritual. ¿Acaso antes no estaba así? Eso es lo que me pregunto. Gracias a Dios, los que veo aquí están en la lucha espiritual, y eso es lo bonito. Pero mire lo que dice acá: implementación de los planes ministeriales del proyecto. Para ello, se necesitó continuar con la definición de responsabilidades individuales y capacitar en esa dirección, ahora guiando a las personas a cómo se ejecutan sus funciones en un estilo aprendiendo haciendo. Y aquí, esto es lo bonito, aprendiendo haciendo. Cada uno de los cargos, como los que predican, comenzaron a implementar las actividades, pero no es que éramos expertos al 100%, sino que fuimos poco a poco a implementar, poco a poco a ir aprendiendo. Y todos nosotros seguimos aprendiendo. A veces, por ejemplo, viene el predicador, a veces yo, a veces otro predicador, y dice, se tarda mucho el hermano predicando. Y usted, como miembro fiel y activo, como cliente, se queja del servicio malo que estamos brindando. Y le decimos, tiene razón, hermano, tiene razón, hermana, pero ténganos paciencia porque estamos aprendiendo haciendo. Estamos aprendiendo haciendo. Nosotros, por ejemplo, los hermanos que predican a veces nos tardamos, o los hermanos que se hacen videoconferencia, no somos expertos en oratoria, por ejemplo, ¿verdad? Pero tratamos de dar lo mejor para gloria de Dios.
Y luego recibimos su realimentación, porque nosotros, si ustedes se fijan, hermano, el proyecto Eclesia tiene un enfoque como empresarial, como organizacional. Por eso es que usted, cuando nos hace una crítica, yo la tomo muy en cuenta, porque nuestro enfoque es como empresarial. Si nuestro enfoque no fuera empresarial, entonces usted hace crítica y no les ponemos importancia. Usted hace alguna crítica, hace alguna señalación, observación, y si no fuera con este enfoque que tiene el proyecto, lo ignoraríamos, pero el proyecto tiene ese enfoque. Escuchar todas las críticas y las registramos. Mire qué bonito, registramos todos los comentarios que hacen para mejorar. Entonces dice, mire hermano, se tardó tanto, gloria a Dios, vamos a mejorar el próximo, y así. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? Aprendiendo, haciendo. Aprendiendo, haciendo. Explicando los inicios de los cambios. Y por eso es que cada vez que me toca a mí aquí dar clase, le explico a la audiencia los cambios más o menos que se han venido desarrollando. Porque era el paso 5. Explicando los inicios de los cambios. Explicando los inicios de los cambios, cumpliendo con los plazos, promoviendo siempre de manera anticipada los beneficios de los cambios propuestos por el proyecto en los planes. Manteniendo las líneas de comunicación activadas para la coordinación. Nehemías 3:1 lo vemos y también Romanos 12, 4 al 5. Y vamos a leer eso. Romanos 12, 4 al 5. Dice así. Mire qué chévere. Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no tienen la misma operación. Asimismo, somos muchos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Entonces, el paso 5 es para la implementación de los planes con la coordinación. Ahora vamos al paso número 6, el siguiente. ¿Qué dice el paso número 6? Revisar la dirección de los ministerios ejecutados del proyecto. Ejecutar la dirección de los ministerios ejecutados del proyecto. Los planes de los ministerios ya iniciados en cuanto a su implementación son los siguientes. Evangelización y restauración, adoración, coinonía, discipulado raíz. Y es por eso que, ¿cuántos se acuerdan? Aquí estamos diciendo que ya implementamos esos planes. Pero yo me acuerdo cuando comenzamos a implementar esos planes. Dijimos aquí, hermanos, comenzamos este plan. Necesitamos que nos coordinen con amigos y familiares que están descarriados. Y en eso la hermana Juanita dice, vamos a una casa donde yo tengo varios. Y luego fuimos hasta allá. Se cayó y se rompió la pierna, pero fuimos. En la moto, mire, pobre hermana Juanita, la boté. ¿Pero por qué fue? Porque vamos a rescatar a las almas descarriadas de Cristo Jesús. Entonces, pero me acuerdo que ahí comenzó el plan de evangelización y restauración. Y realmente fíjense que todo el plan, como decía el plan, se ejecutó gracias a Dios, porque antes de ir a la casa, les voy a revelar las estrategias. Antes de ir a la casa, yo le pregunté a hermana Juanita, cuénteme, ¿quiénes son los que vamos a evangelizar? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Todos sus datos y sus características me las pasó la información para cuando llegamos ya los conocíamos de antemano y con ese conocimiento e información darles la palabra de acuerdo a cómo nos había brindado la información. Mire, entonces llegamos y compartimos la palabra de Dios y en efecto. Entonces, ese fue parte del plan de evangelización y restauración, por poner un ejemplo de un montón. Entonces, ¿qué más? Los resultados de la nueva estructura y sistema comenzaron a ser monitoreados. Para ello se establecieron los puntos de referencia, o sea, las metas, los criterios, para medir los resultados, o sea, estándares de calidad o indicadores de logros de los planes. Y se elaboraron formatos de seguimiento y evaluación con ayuda de softwares, o sea, programas de computadora, comunicando el criterio para el éxito de los resultados, coordinando la recopilación y la medición de los efectos de los cambios. Mire, es lo que le estaba diciendo, que toda crítica que usted nos hace, nosotros le recopilamos esa información. Usted, por ejemplo, dice, a mí no me gusta, hermanito, tal cosa, y la recopilamos después. Toda esta información la recopilamos, mire qué chévere. ¿Para qué? Para la mejora continua. Para la mejora continua. Entonces, en esos ministerios y cambios generales, informando constantemente a los miembros del staff durante el proceso de revisión. Efesios 5, 15 al 16. Y mire lo que dice acá. Efesios 5,
15 al 16. Dice, miren pues cómo andan avisadamente. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y por eso se revisa la dirección de los ministerios ya ejecutados del proyecto. Y luego saltamos a la última etapa o el último paso que todavía estamos haciendo. Adoptar y o ajustar. Paso número 7, el último paso. Paso número 7 dice adoptar y o ajustar. Es cuando ya adoptamos o ajustamos lo que hemos venido implementando. ¿Qué dice? Actualmente se están revisando los resultados del proyecto en los ministerios ya implementados. Y se está verificando si se lograron los objetivos conforme al proyecto. Entonces se adoptarán oficialmente todos los cambios con la ayuda de Dios. Se requiere continuar en el monitoreo de los resultados. Hay que monitorear durante los meses de mayo y junio. Resultados. ¿Qué cosa hay que monitorear? Los resultados, el ajuste del staff al nuevo estatus o a la nueva forma de trabajar. De hecho, aquí en esta parte, analizar el ajuste del staff al nuevo estatus, aquí no va a requerirse mucho porque como la mayoría son nuevos, cuando una persona viene nueva, se ajusta rápidamente porque viene nuevo. Esto hubiera sido si todos los del staff hubieran sido los mismos, entonces ellos hubieran experimentado un cambio de forma de hacer las cosas. Pero entonces aquí es más fácil, porque son nuevos. Entonces de un solo fue. Después dice, ¿qué aspectos no se han logrado y por qué? También. ¿Qué aspectos del proyecto no se han logrado y por qué? Si no se lograron en su mayoría los resultados esperados, entonces se necesitaría hacer ajustes en los pasos anteriores. También, revisar el proyecto mismo. Habrá que determinar dónde los resultados no alcanzan, atraer personas claves para determinar ajustes, líneas de comunicación activadas con todos los involucrados y realizar los ajustes. En diciembre, entonces, como parte del paso 7, finalmente, dice acá, en diciembre se realizará una evaluación para la planificación 2024 y el último domingo de diciembre. Todo esto, si Dios quiere, al final del servicio de oración, hacer una celebración con toda la fraternidad para oficializar la adopción completa del proyecto Eclesía. Es decir, darle la gloria a Dios y las gracias, honrando a Dios primeramente, al staff y a la fraternidad involucrada por los cambios positivos. ¿Cuáles son los 3 cambios que se anhelan experimentar luego de la implementación total del proyecto en la Eclesía? Son cambio de cultura, cambio de estructura y cambio de dirección. Cambio de cultura eclesial. La iglesia antes del 2020 tenía una cierta cultura, cierta forma de hacer las cosas. Y la otra es una vez ya implementada el proyecto Eclesía. Luego tenemos un cambio de estructura, que es la parte organizacional o ministerial, de cómo se hacen las actividades del staff, de los cargos, de los ministerios. Ese fue un cambio de estructura. Antes 2020 y después 2020. Transformación de cultura, de estructura y de dirección. Y de dirección es lo que estamos viendo en este trimestre. Una nueva visión, una misión y los valores de la iglesia. Nehemías capítulo 7, versículo 1. Y dice así. Nehemías capítulo 7, versículo 1, dice así. Luego que el muro fue edificado, o sea, luego de concluir el proyecto de reconstrucción de los muros de Jerusalén y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cierren las puertas y atránquenlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas edificadas. Y con esto terminamos, con Nehemías 7, 1 al 4. ¿Escuchó, amado hermano, los versículos?
¿Qué pasó después de que se implementó todo el proyecto? ¿Qué sucedió después de una vez edificados los muros de Jerusalén? En el versículo 1 dice, una vez que los muros fueron edificados y colocadas las puertas, terminó el proyecto de terminarse de hacer, se lograron las metas. ¿Qué hizo Nehemías como gestor del proyecto, como líder de ese proyecto? Lo que hizo fue señalar u organizar porteros, cantores y levitas. Son 3 tipos de personas acá. Porteros, cantores y levitas. ¿Por qué? Porque ahora la Nueva Jerusalén, con los nuevos muros, tenían que enfocarse en alabar a Dios. Por eso los cantores. En ofrecer la mejor adoración, por eso los levitas. Pero también la parte de los porteros. ¿Y los porteros a qué nos referimos? Con la seguridad. ¿Por qué la seguridad era importante? Mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Versículo 2, ¿qué nos indica como gestor de proyecto Nehemías? Que debes de organizar con personas de confianza para poder concluir con éxito todo el proyecto. Pero ¿por qué, hermano Arcia? Si aquí ya dice que ya terminó la edificación de los muros. Suave. El proyecto, cualquier proyecto puede fracasar al inicio, al medio o al final. Todo proyecto puede fracasar al final. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dice la palabra? Ya se habían edificado los muros, pero tenía que amarrar cualquier cabo suelto que tuviese Nehemías. Y por eso señaló porteros, cantores y levitas. Y mandé a mi hermano Ananías, jefe de la fortaleza, porque era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. O sea, gente de confianza. Era hermano de él, hermano de sangre. Era hermano de Nehemías, Ananí. Junto con otro hombre crack, hombre habilidoso, Ananías. Porque era varón de verdad, temeroso de Dios. Luego de eso, ¿qué fue lo que ordenó Nehemías a la gente de confianza una vez que terminaron los muros de ser edificados? Lo siguiente, versículo 3. Les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. ¿Por qué mandó eso? Analicemos. No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cierren las puertas y atránquenlas. ¿Y por qué? ¿Los quería qué? Que no pasara nadie, ni de adentro para afuera, ni de afuera para adentro. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. ¿Cuál es la razón por la cual debía de estar seguro el perímetro? Y que los porteros debían de atrancar las puertas y no me permitir el paso todavía. Aunque hubiese gente ahí, dice, atránquenlas. ¿Por qué? Versículo 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. En otras palabras, si Nehemías no coordina esa última parte, de nada habrá servido la edificación de los muros. ¿Ya se fijó? Porque si hubiera ido abajo. Este es el paso 7. Hacer los ajustes preliminares. Porque las personas muchas veces, como están acostumbradas a pasar sin muros de Jerusalén, a pasar con muros caídos, ay hermano, siempre hemos hecho esto así, ya está pues. O también las personas son buenas a señalar lo que no funciona. Ah, ya viste, no funciona, mejor no lo haga ya. La gente hubiera dicho, ¿para qué los muros fueron edificados? Si no ves que se calienta mucho ahí, no funciona. Mira, no hubiéramos hecho nada mejor. ¿Ya se fijó? Al final del proyecto ya reconstruido, se hubiera votado el proyecto al no ocupar nadie la ciudad. ¿Ya se fijó? Nadie hubiera ocupado la ciudad porque hubieran dicho, ve, no funciona esto, no sirve. Entonces ellos tenían que coordinar, suave, atranquen las puertas, todavía no, vamos a hacerlo esto bien. Versículo 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande,
y ahora sí amurallada, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Los que estaban dentro entonces se hubieran agarrado más. Entonces dice, ¿cómo vamos a agarrar más gente? Y los otros hubieran dicho, pues no funciona. Y se hubiera desordenado todo. Por eso es que Nehemías hace esta indicación, para que el proyecto termine en buen término, aunque ya los muros estaban edificados. Los muros ya estaban arriba. Entonces se hace esto. ¿Qué cosa? Adopción y ajuste del proyecto. Una vez que se estén terminando de implementar, vamos a hacer ajustes. Todavía hay que adoptar varias cosas, todavía hay que ajustar varias cosas, todavía hay que mantener la presión, todavía hay que mantener la constancia, todavía hay que perseverar, porque al final, luego de implementado todo, algunos pueden decir, ve, ya no, ¿para qué? Ya viste, no te dio nada de resultado. Y realmente sí. Eso hubiera pasado si no hace la última coordinación Nehemías. Y eso es lo que nos enseña Nehemías en el capítulo 7, desde el 1, para gestionar proyectos. Y luego caemos aquí a la iglesia. Y tenemos, gracias a Dios, hasta este momento, vamos al paso 7. ¿Qué es este paso que estamos haciendo? Adoptar y ajustar la implementación total del proyecto Eclesia, para darle la gloria a Dios y las gracias a Dios, para continuar con los cambios de cultura, estructura y dirección para honra de Dios. ¿Correcto? Amén. Entonces vamos a hacer la oración final, amados hermanos, dando gracias a Dios y después de eso estamos despedidos. Oremos, gracias.